Esperaré a que pasen los días y me vuelvas a querer. Esperaré que los caminos terminen y regreses a mí. Te voy a esperar, te voy a esperar, esperaré. Hola hermano, este es tu programa Amando a tu Iglesia. Este es un programa dedicado para que tú vayas viendo temas relacionados con nuestra hermosa Iglesia Católica, para que vayas conociéndola, para que veas sus verdaderos fundamentos, para que vayas dándole respuesta a tantas interrogantes y cuestionamientos que se hacen en estos días en torno a nuestra iglesia, a tantos ataques y tantas cosas que iremos desmitificando a lo largo de varios programas. Y quiero pedirte que estés atento en este programa, porque vamos a tomar un tema muy importante, muy actual, un tema que realmente nos interesa a todos, porque al final de cuentas todos lo vivimos día a día. Y el tema de hoy será la única esperanza está en la iglesia. Así lo hemos llamado, y tú te irás dando cuenta a lo largo de este programa de por qué la esperanza de todo ser humano aquí en la tierra se encuentra en la iglesia. La esperanza a los fines de todo mal, de todos los males, de tanta enfermedad, de tanto odio, todo eso que nos aqueja. Vamos a ver cómo la iglesia es capaz de responder, es decir, Cristo a través de su iglesia. Recuerda que al hablar de iglesia no podemos separar a Cristo. Al hablar de iglesia estamos hablando del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es su cabeza. Quizá esto ya lo has escuchado, pero esto es importante que tú lo sepas. Al hablar de la iglesia estamos hablando de Cristo. Y no podemos separar a la iglesia de Cristo. No podemos hablar de la iglesia como un ente, como una organización separada de Cristo, o como una organización que lleva a Cristo, porque es Cristo mismo dándose aquí en la tierra. Y es a través del Espíritu Santo como se da. Y bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de la esperanza. Y por qué la única esperanza que el ser humano, que las personas podemos encontrar en esta vida, pues está dada en esta iglesia. Y vamos a ir viendo los porqués. Y para empezar vamos a ver, pues primero que nada, muchas veces hay equivocaciones al hablar de la palabra esperanza, porque nosotros utilizamos muchas veces el vocabulario, pero le damos una intención que quizá no sea la adecuada, quizá no sea, o quizá varíe de país en país. Y es importante que establezcamos un parámetro, una unidad en la cuestión de esperanza, porque he escuchado yo mucho hablar de esperanza, y como que muchas veces le damos diferentes entendimientos. Pero es muy fácil, la esperanza, que es un esperar. Así que la misma palabra lo dice, es un esperar. Pero ¿esperar en quién? ¿Esperar en qué? ¿En cuándo? Esa es la interrogante, y eso es lo que nos va a dar la pauta para entender qué es la esperanza. Normalmente, comúnmente, uno utiliza la palabra, es que tengo esperanza de que me vaya bien en el examen que voy a hacer, o tengo esperanza en que mi esposa, mi marido, mis hijos cambien. Bueno, aquí habríamos de estar muy atentos a ver qué significado le estamos dando con nuestra actitud a la palabra esperanza. La palabra esperanza, hablándolo de esa forma, con esa actitud, le estamos dando una intención de probabilidad, de a ver si es posible. Y realmente eso será la esperanza que la iglesia nos trae. Una probabilidad, a ver por si se dan las cosas. Quizá ya sepas la respuesta, pero
la esperanza va mucho más allá de un término, la esperanza va mucho más allá de una actitud, la esperanza, hermano, va más allá de un estado de ánimo. Revisando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la esperanza como algo, como una espera en algo sin fundamento. También otra de las otro de las definiciones que se da es un estado de ánimo con respecto a lo que se espera que pase. Pero fíjate muy bien, hermano, definitivamente la esperanza deja una marca, nos deja marcados en nuestro actuar, en nuestra vida, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la esperanza es la que nos mueve, es la que nos lleva. Y no nomás la esperanza, sino que la esperanza va muy unido con la fe. Entonces, la esperanza va mucho más allá de tu estado de ánimo. Si bien la falta de esperanza te hace caer en estados de ánimo que son terribles, son estados de ánimos para la cual el hombre no fue hecho, no fue creado por Dios. El hombre no fue creado por Dios para caer en esos estados de ánimo. Entonces la falta de esperanza viene a repercutir en nuestra vida de una forma terrible. Pero fíjate bien, y ahí vamos, y le estamos dando mucho la vuelta, pero ahí vamos, y esto es para que lo entiendas bien. La esperanza del cristiano no es un estado de ánimo y no es una probabilidad de esperar algo posible. La esperanza es un don, es algo que viene del Señor, es algo que se pide, es algo que va creciendo, es algo que se va dando en nosotros. Primero que nada, en nuestra vida se tiene que dar la fe en el Señor, la fe en la palabra de Dios, la fe en la existencia de Dios, la fe en Cristo, que también es un don de Dios, y la fe es una virtud dada por el Señor hacia nosotros. Igual la esperanza se da, es una virtud, es un don dado por el Señor hacia nosotros, para que nosotros podamos crecer en el Espíritu. Recuerda que nosotros nacimos en Espíritu el día de nuestro bautismo, pero apenas somos como bebés, y que tenemos que ir creciendo poco a poco, como lo haría cualquier niño, como lo haría cualquier bebé. Y ese crecer se da a través de dones, de bendiciones, se da a través de los sacramentos, se da a través de una búsqueda de uno mismo. Pero digo, Dios pone esa semilla, Dios la hace crecer. Y cuando nosotros estamos en capacidad de pedirla, el Señor la da. Por eso es importante buscar la esperanza. Y bien, vamos a ver, la esperanza del cristiano es aquel don, es aquella virtud que hace que Dios hace nacer y crecer en nosotros, en la cual nosotros esperamos algo, pero este esperar es con confianza. No es un esperar de a ver si pasa, no es una probabilidad. El cristiano tiene una virtud que se llama esperanza, es dada por Dios, y es una virtud en la cual yo espero algo con confianza, sabiendo que esta la voy a recibir. ¿Te fijas qué diferente es la definición de un estado de ánimo o de, ay, a ver, tengo esperanza, a ver si se da algo? Es muy diferente. En la vida del cristiano, la esperanza es un don grandísimo que nos hace crecer, y a su vez la esperanza nos hace crecer como personas y nos impulsa a crecer en el amor y en las otras virtudes, a crecer en los dones del Espíritu Santo. Nos impulsa, nos mueve y sobre todo nos da conocimiento de saber que en un futuro vamos a tener, o ya en el presente estamos recibiendo, pues estamos en la providencia del Señor. Una de las más grandes frutos de la esperanza es la confianza en la providencia. Hermano, hazte una pregunta.
¿Qué tanto tú confías en la providencia de Dios? ¿Qué tanto tú confías en la economía de tu familia? ¿Confías en tu trabajo y en tu esfuerzo? ¿Confías en Dios? ¿O confías en tus esfuerzos bendecidos por Dios? Eso es muy importante que te lo preguntes, porque en la medida que tú confías, en la medida en que tú tienes fe, es en la medida en que el Señor produce esos frutos en nuestra vida. Y vamos a ir desarrollando poco a poco este tema a lo largo de estos segmentos, y espero que sea de interés este programa, porque realmente la esperanza es algo con la que tenemos que despertar día a día. El cristiano no puede despertar sin esperanza, pero sin esa esperanza teologal, de esa esperanza que viene de Dios. Hermano, no pongas tus esperanzas en tus ánimos, en tus fuerzas, porque vas a quedar defraudado. Tú mismo te vas a defraudar. No pongas tus esperanzas en otras personas, no pongas esperanzas en naciones, en políticos, en organizaciones. Simplemente vas a quedar decepcionado. No pongas tus esperanzas en otra persona, porque solamente el único que te puede cumplir, el único que tiene palabra en este universo es el Señor. Es el único que cumple su palabra, es el único Rey. Y bueno, vamos a hacer una pausa para ir a un corte y vamos a seguir con este programa. Pero antes que nada te quiero invitar a, si tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer, puedes hacerlo en buzon.católico@hotmail.com. Lo repito, buzon.católico@hotmail.com. Regresamos. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Hermanos, regresamos de este corte y vamos a seguir con el tema. La única esperanza está en la iglesia. Es de lo que estamos hablando en tu programa Amando tu Iglesia. Estamos hablando sobre la Iglesia Católica y cómo el punto de vista de la esperanza, y más bien lo que es la esperanza en nuestra iglesia, cuerpo de Cristo, Cristo presente en nuestra iglesia. Vamos a seguir hablando de la esperanza como una virtud, como un don dado por el Señor hacia nosotros que nos hace crecer. Es una semillita que se nos pone el día del bautismo. Bueno, esa y muchas, es una semilla que va creciendo, y uno de los principales frutos que da pues es la fe, la esperanza, el amor, dones, carismas, bendiciones, un grandísimo paquete que nos pone el Señor en nuestra vida al nacer, en nuestro bautismo, en nuestro nacimiento espiritual. Y pues como igual que un niño comentábamos, pues tiene que irse desarrollando poco a poco, va creciendo, se va acrecentando en la oración, en los sacramentos sacramentales, bueno, tantas cosas que la iglesia propone, que pone a disposición del pueblo de Dios para que nosotros nos acerquemos a la gracia del Señor. Recuerda que nosotros no vivimos por nosotros mismos ni por nuestras fuerzas. Es el Señor que nos sostiene día a día. Es el Señor que pone orden. Si en tu vida, hermano, hoy hay orden, es porque el Señor está ahí presente. Yo puedo dar testimonio de eso. El día que yo me olvido del Señor tantito, mi vida se hace un desorden. Pero cuando el Señor es el centro de mi vida, cuando el Señor es el centro de mi día, todo marcha en orden, todo camina bien. Claro, hay sus errores, todo eso, pero es muy diferente. Sí, es muy diferente, y obviamente no es algo que se dé de la noche a la mañana. Por eso muchas personas se desaniman muy fácilmente, porque
El Señor comúnmente trabaja en uno, así como hizo el universo. El universo lo hizo poquito a poquito, paso a paso, fue un proceso progresivo. Igual nosotros empezamos en el vientre de nuestra madre como una célula viviente que fue desarrollándose poco a poco, fuimos generando nuestras partes, nuestro cuerpo, nacimos, igual nuestra alma sí se va generando, pero aquí hay una diferencia. El Señor nos da vida en el Espíritu a través del bautismo, y ahí, ya después de ahí depende de ti qué tanto lo quieres hacer crecer, ya depende de ti qué tanto quieres fortalecer tu espíritu. Ya depende de ti qué tanto quieres alimentar a tu espíritu. El alimento está en la iglesia, hermano. Tantos sacramentos, tal culto diario, la misa, bueno, infinidad de cosas que tú ya sabes y que es la forma en la que tú puedes acrecentar. Y si las personas muchas veces no crecemos, estamos estancados, es porque empezamos a crecer, bueno, mejor dicho, a creer en nuestras fuerzas. Y ahí está terrible, porque es cuando el Señor dice, bueno, si tienes esperanza en tus fuerzas, pues adelante, tarde o temprano vas a regresar. Y es lo que pasa, tú sabes muy bien. Vamos a hablar también de en qué tiene puesto sus esperanzas el mundo. El mundo tiene esperanzas puestas muchas veces en lugares equivocados. Bueno, eso es cuando hay esperanza. También está la triste y terrible situación de la gente que no tiene esperanza. La gente que ha perdido toda esperanza, que ya vive simplemente vive como un robot, como un esclavo. Hay gente así, hermano, quizá tú conozcas, muy posiblemente en tu familia hay uno o varias personas de ese tipo que ya no confían en ella, que ya no esperan, que ya simplemente están esperando a ver que pase lo que pase, porque ya no tienen ningún deseo, y es por eso que se dan tantas enfermedades psiquiátricas, tanta ansiedad, problema de ansiedad que hay, estrés, infinidad de cosas así como depresión. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esperanza, hermano. Porque hemos perdido la esperanza. ¿Pero por qué? Porque nuestra esperanza la pusimos en ídolos, la pusimos en cosas del mundo, en personas, en mis fuerzas, en tantas cosas que no son Dios. Y al no ser Dios, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, hermano. Y es cuando te sientes defraudado, cuando te sientes mal, cuando te sientes decaído, cuando sientes que ya no avanzas, cuando sientes que ya no quieres seguir más porque es lo mismo. Cuando tratas de buscar la felicidad, cuando tratas de buscar una razón a tu existencia, y ya no lo tienes no lo buscas en tantas cosas que hay en el mundo, pero estas tarde o temprano te van a decepcionar, porque estas cosas no tienen poder, hermano. Tú no tienes poder de darte esperanza. Hermano, el día que tú pones esperanzas en tus fuerzas, el día que tú dices, ahora amaneces, ahora es muy común, fíjate, voy a cambiar, voy a entrar a este temita rápido. Muy común que encontramos videos, audios, libros de superación profesional. Todo te prometen lo mismo, todos los libros te prometen lo mismo, que tú tienes el poder, que tú tienes la fuerza, que tú tienes el ánimo, que tú puedes llegar a ser grande. Y yo no veo que la gente cambie. He visto gente que revisa, estudia esos libros y como si nada. Habrá gente que incluso logre algunas, que realice logros económicos, por ejemplo, que sí, que se automotive, pero todo esto es temporal, hermano.
motivación temporal, producto del dinero, te puede llegar el dinero y va a ser temporal porque al final de cuentas la esperanza que era el dinero, vas a llegar a un momento y te vas a dar cuenta que no lo era todo. Te vas a dar cuenta que el dinero te tiene vacío. Te vas a dar cuenta que a pesar de que te sobra el dinero, sigues igual. ¿Por qué? Porque las respuestas están en el amor que es Dios. Y la esperanza solamente la podemos encontrar y solamente podemos estar seguros de que la vamos a encontrar y la vamos a recibir en el Señor, en esa esperanza que viene del Señor. Es terrible ver tantos errores que cometemos buscando. ¿Por qué? Porque no nacemos con un manual. Pero bueno, a final de cuentas la iglesia es tu manual, hermano. Pero insistimos nosotros en buscar las cosas. Estamos buscando esperanzas en el horóscopo. Andamos buscando las respuestas y la esperanza en el ocultismo, en religiones vanas como la New Age, que ya no sé si es religión o no, de tanto que ha mutado. La gente busca sus esperanzas en algún libertador político, en algún libertador militar. Hermanos, ya lo dijimos desde el programa pasado, imperios han crecido y han caído. ¿Y dónde estaba la esperanza? ¿Dónde está tu Dios? El Dios político, el Dios militar. ¿Por qué? Porque nosotros porque nosotros no ponemos nuestra esperanza en el Dios verdadero, en el Dios único. Él es el único que no defrauda. Hermanos, ¿cuántas veces nos casamos con alguna persona, con tu esposo, con tu esposa, pensando que Él va a ser la esperanza y la solución a todas tus inquietudes, a todos tus deseos? Y te das cuenta de que no es así. ¿Cuántas veces ponemos nuestras esperanzas en nuestros hijos? Y al final de cuentas ellos son libres y ellos pueden decidir el rumbo. Al final de cuentas ellos y obviamente que nos vamos a decepcionar y esa esperanza pues se pierde en el olvido. ¿Por qué? Porque tus hijos, tu esposo, tu esposa, no los pusiste en la mano del Señor. El día en que tú pones tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu apostolado, tu servicio, cuando tú lo pones en las manos de Dios y cuando confías únicamente y no confías en tus fuerzas, es cuando vas a empezar a ver el poder de Dios. Es cuando empiezas a ver a un Dios. Antes de eso tú nomás ves la esperanza que tienes enfrente: dinero, drogas, sexo, poder, etc. Y esto es lo único que ves. El día que tú te decidas a poner a Dios en medio de tu vida, pues ¿a quién ves? A Dios. Pero la diferencia de que este Dios tiene poder para levantarte, tiene poder para llevarte al camino para el cual fuiste creado para caminar. Es el que tiene el poder para levantarte. Vamos a ir a un corte, hermanos, y regresamos con este programa. Y estamos en este programa Amando tu Iglesia. Regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad.
está. Hermanos, volvemos a tu programa Amando a tu Iglesia y estamos con el tema de la única esperanza está en la iglesia. Estamos hablando de cómo la esperanza que el mundo necesita, la esperanza que el mundo requiere para cambiar, para ver trascender tanto pecado, tanto error, tanta tribulación, está en la iglesia. Estamos hablando de que no importa dónde lo busques, tú siempre vas a quedar decepcionado. La única parte donde lo vas a encontrar plenamente, de forma plena, es en la iglesia católica, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo que dejó fundada en los apóstoles, la iglesia católica romana. Y vamos a seguir hablando de cómo estábamos hablando ahorita de las falsas esperanzas, cómo en el mundo, las personas, nos hacemos falsas esperanzas de las expectativas, de nuestras necesidades, de nuestra necesidad de amor, de cambiar, tantos deseos muy internos que se manifiestan en muchas formas, pero todas estas pues, no tienen más que un fin, y es desaparecer, porque no están sustentadas en el Dios de poder, en el Dios Cristo, en Cristo Jesús, que lo encuentras, hermano, en tu iglesia católica. Y vamos a seguir hablando. Ahorita hablábamos de lo terrible que es buscar tu esperanza pues en los lugares donde no está Dios. ¿Qué ves? Pues ves tus ídolos, tiendes a quedar decepcionado. Y lo has experimentado a través de todos tus años, y si sigues así lo seguirás experimentando hasta el día en que tú te decidas a poner tus esperanzas en el Señor, a esperar, a dejarte en la providencia del Señor. Es cuando tú te vas a empezar a dar cuenta, o mejor, más bien, el Señor vas a dejarlo actuar en tu vida de una forma impresionante. Pero estábamos hablando que esto se da poco a poco, es progresivo, es lento, y el Señor así le gusta trabajar, le gusta trabajar por procesos. Es decir, empieza desde una pequeña semilla, y el Señor va bendiciéndola, pero nosotros también tenemos que dar ofrenda de esfuerzo, de dedicación, de tiempo, de fe. Y así es como uno va a crecer en esa esperanza. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero ahorita lo que quiero hablar es, estábamos hablando en general del mundo, cómo ha perdido la esperanza, o busca o pone sus esperanzas en cosas superfluas, efímeras, que tienden a ¿qué? Pues a la muerte. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué está pasando con las personas que son creyentes, católicos, y que tienen ese problema, que tienen un problema de desesperanza? ¿Qué pasa con nosotros los católicos cuando tenemos un problema y que terminamos en la locura? Tenemos una enfermedad, no se diga que nos diagnostiquen un cáncer y lo vemos todo perdido. Ponemos nuestros servicios, nuestros ministerios, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra capacitación, en nuestro esmero, cuando es Dios el único que puede bendecir. Quizá tú me estás escuchando, seas un servidor en tu parroquia, en tu comunidad, y te ha tocado ver esto. Te ha tocado ver cómo nacen comunidades, servicios, ministerios, y terminan desapareciendo. ¿Por qué? Porque no se puso como base sólida, firme al Señor. Porque cuando tú quieres construir sobre la arena, a la primera ola se lo va a llevar todo. Tú lo que necesitas es una roca fuerte donde construir. Tu única esperanza, hermano, está en Cristo Jesús. Es la única forma en la que tú no vas a quedar defraudado.
Hay una cosa, me podrás decir, oye, pero yo he creído, pero nada ha pasado. Y es que, hermano, a la primera nosotros desfallecemos. Ponemos nuestra confianza en Dios cuando nos decidimos por fin a confiar. A la vuelta de 1 o 2 días pasa cualquier cosita y ya nos desanimamos. Porque queremos las cosas así. Es una de las influencias del maligno ahorita en estos momentos, la tendencia a todo lo queremos isofacto, o sea, lo queremos ya. Hemos perdido la capacidad y la virtud de la paciencia, del esfuerzo. Todo lo queremos con el mínimo esfuerzo, y es lo que se están enseñando en las universidades. Mínimo esfuerzo, y todo lo queremos rápido. ¿Y qué está pasando? Sí, hermano, tu esfuerzo, tenemos que hablar del esfuerzo porque vale. Porque no podemos hablar de esperanza sin esfuerzo. Pero fíjate bien la diferencia. Una cosa es tu esfuerzo sin fe, tu esfuerzo sin esperanza, y otra cosa es tu esfuerzo solo. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo pues este apostolado de estar aquí frente a la cámara transmitiéndote pues algo que no es enseñanza mía, sino que es enseñanza de la iglesia y testimonio de muchos santos y sacerdotes santos, mártires, y hay miles y miles de ejemplos. Pero bueno, este apostolado, lo primero que yo dije cuando lo quería hacer es que tenía que girar en torno al Señor y que el Señor lo iba a sostener. Y lo primero que le dije al Señor es: si tú, Señor, no estás en este programa, si tú no estás en este servicio que estoy dando o en este apostolado, que se termine, porque no tiene caso. Hermano, mira, fíjate bien, yo podría ser la mejor persona con el mejor orador del mundo, pudiera tener los mejores conocimientos para transmitir emociones y información, pudiera ser el mejor capacitado en todo el mundo, entre todos los países yo fuera el mejor. Pero si el Señor no está en el corazón de este servicio, sería simplemente una campana. De nada serviría yo estarte hablando del Señor si no está aquí. Porque es el Señor el que sostiene todo. Es el Señor el que sostiene el universo. Es el Señor el que mantiene el universo en movimiento. Es el Señor el que quiere mantener en movimiento tu vida. Es el que quiere poner orden en tu familia. Es el Señor es el Señor el que quiere tu nación. Es el Señor el que quiere poner orden en la enfermedad. Es el Señor. Es el Señor el que quiere poner orden en esos vicios que tienes. Pero si tú se los atas, creyendo y buscando la respuesta en un lugar, o incluso quizá lo puedas buscar en la iglesia, pero lo estés buscando mal. Sí se puede dar eso. Pudiera ser que tus esperanzas las pusieras en un sacerdote. Y eso se ve muy comúnmente. ¿Cuántas personas muchas veces no hemos caído en seguir a un sacerdote o a un laico, a un predicador? Y perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva que el Señor es el que tiene que estar en medio de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú haces a un lado del Señor, haces al lado todo. Hermano, es muy importante que reconozcas tú como católico, y sobre todo si estás haciendo un servicio en la iglesia, cuál es tienes al Señor en medio de ti, presente en tu servicio. Sacerdote, quizás estás escuchando este programa, ¿cuántas veces has puesto tu confianza en tus fuerzas, en tus conocimientos, en tu teología, y has olvidado orar al Señor para que bendiga? ¿Cuántas veces te has desesperado porque no logras los objetivos que estás buscando? ¿No será que no has puesto al Señor en medio? Porque el Señor, cuando
tú le das tu ofrenda, el Señor bendice. Y esto es muy importante en la esperanza, es muy importante. Para la esperanza se requiere ofrenda. El Señor terminó, en el séptimo día, terminó con la creación. Él hizo la creación, nos las entregó y nos corresponde a nosotros seguirla trabajando. El séptimo día lo descansó y la bendijo. Es decir, nosotros tenemos que trabajarla y el Señor bendecirá. Tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Tu servicio, tu trabajo, tu familia, ponla al Señor, ponlo ante el Señor para que Él la bendiga, para que la haga grande, para que dé frutos en abundancia. Y ten paciencia y sobre todo, muy importante, pídelo, pide esa esperanza, pide esa fe, pide ese amor que recibes. De ti no van a nacer, de ti no van a nacer, perdón, de ti no va a nacer. Es el Señor el que la va a hacer crecer en ti. Cree, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En el Señor está puesto todas nuestras esperanzas. Y hermanos, si algo está fallando en tu vida, tienes que revisarla y tienes que ver en qué lugar tienes al Señor puesto. Por algo no está funcionando algo ahí en ti, por algo se ha perdido el orden en ti. Vamos a continuar, pero vamos a un corte y regresamos. Esperaré que los caminos terminen y regreses a mí. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, estamos de vuelta en tu programa Amando a tu Iglesia. Y en este programa, pues el tema de hoy estamos hablando de la única esperanza está en la iglesia. Es decir, la única esperanza está en el Señor, que se da a través de su iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos hablar de la iglesia sin hablar de Cristo, porque no la podemos separar. Acuérdate que en Apocalipsis vemos cómo se dan las bodas del Cordero, es una sola. Y vamos a continuar porque la esperanza está en nuestro Señor y el Señor es la iglesia. El Señor está presente y está bendiciendo nuestras ofrendas de vida y haciendo crecer esas esperanzas. Vamos a seguir con el tema y es algo muy importante que tenemos que hablar también cuando hablamos de esperanza. Estamos hablando de la esperanza como una virtud teologal dada por Dios, como una virtud puesta en nosotros, como una semilla, como algo que nosotros pedimos al Señor para que la creciente, porque sin el Señor esa esperanza no puede crecer. Olvídate. Y toda esperanza que tú tengas, la tienes que poner en el Señor o vas a terminar defraudado, ya lo hemos visto. Pero también, ahorita volviendo, hay algo, al hablar de esperanza es muy importante hablar también de la esperanza y la fe en las promesas del Señor. Sobre todo la esperanza que ponemos, y una de las más importantes que nos mueve, que nos fascina como católicos, como creyentes, es la esperanza escatológica. Es decir, la esperanza que tenemos nosotros de una vida nueva, ya aquí en la tierra, la estamos experimentando, la podemos vivir, y dice la palabra de Dios, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero también estamos hablando de esa esperanza escatológica, es decir, después de esta vida, en la cual vamos a ver, ahorita lo que experimentamos aquí en la tierra son las primicias, es simplemente una imagen de algo maravilloso y pleno que se va a dar en el reino de los cielos, en el cielo. Es imagen, y nosotros es muy importante para el católico en estos días tener muy presente las verdades escatológicas, porque muy comúnmente vivimos como si cuando muriéramos ahí fuera a quedar todo. Fíjate bien, no estarás teniendo alguna actitud, alguna conducta que pareciera ser como si Dios no existiera,
como si Dios no fuera a darte vida eterna. Muchas veces parece que la actitud de uno o de los demás hermanos parece que así fuera, que no tenemos esperanza. Fíjate bien, el mayor dolor que uno puede experimentar aquí en la tierra es la muerte de un ser querido. Es lo más terrible que puede haber. Puede haber muchos males, puede haber enfermedades, pero hay la esperanza de que se cure. Puede haber también, quizá puedes perderlo todo, tu casa, dinero, pero tienes la vida y tienes a tus seres queridos y tienes la esperanza pues de volver a recuperarte. Pero en la muerte, cuando se da la muerte de un ser querido, no hay posibilidades. No hay posibilidad de dar un playback, de volver y tener a la persona que partió. Y muchas veces la actitud de uno por estar alejado de Dios o por no creer necesitar al Señor, porque no lo pedimos, porque no pedimos su ayuda y su crecimiento, nos soltamos en una desesperación. Podemos caer en depresión, podemos caer en ansiedad, en una desesperanza. Y es muy importante tener en cuenta y saber nosotros como cristianos que nosotros no estamos hechos para el mundo. Nosotros estamos hechos para la eternidad. Cristo ya nos compró con precio de sangre, con precio de cruz, la vida eterna para nosotros. Y tú al tener fe, tú tienes acceso, al creer en Cristo y vivir lo que Cristo nos expone, es como tú puedes tener acceso a esa vida eterna. Pero es muy importante, quizás en tu vida tuviste alguna pérdida de alguna persona que tú amabas y fue terrible para ti. Pero es por eso, pues, hermano, porque no has sabido acercarte al Señor, porque no has sabido ver el mundo como lo ve el Señor, porque no has buscado en Él la respuesta, porque no has puesto en Él, en el Señor, tus esperanzas. Es muy difícil la partida de nuestros seres queridos, pero tenemos que tener la esperanza, tenemos que tener la esperanza de que nos vamos a volver a reunir con ellos. Más aún, hermanos, tienes que tener la esperanza de orar al Señor para que a tus seres queridos los tengas contigo en el cielo. Hermano, qué maravilloso sería que tuvieras esa fe de pedirle al Señor: Señor, toca a mi esposo, toca a mi esposa, a mis hijos, para que cambien ese camino. Hermano, está en las Sagradas Escrituras. Todo el que pide recibe. Pero si no pedimos es porque no tenemos fe. No tenemos esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido esa esperanza? Volvemos a lo mismo. Porque no hemos sabido buscar. Porque a la primera volteamos para atrás. Es muy importante tener en cuenta que la esperanza de Dios es una vida plena, terminada, totalmente terminada. La vida que tú quieres vivir aquí, la vida que tú esperarías que hubiera en las naciones, en tu país, la paz y todo eso, la podemos trabajar aquí, pero única y exclusivamente la vamos a ver terminada, plena y perfecta cuando el Señor ya tome autoridad de todo, cuando sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Hermanos, confía en tu Señor. Confía y pídele al Señor que incremente tu esperanza en Él. Confía en la enfermedad. Confía en ese problema económico. Confía en tu desempleo. Confíalo en el Señor. Ponlo en Él. Pero, hermano, que sea una confianza. Búscalo. Búscalo. Pero de Él depende del Señor. Por eso tú lo tienes que pedir. Pide esa esperanza.
¿Cuántas veces hemos deseado que en nuestro país, en tu país, se hubiera justicia? Hermanos, esa justicia llegará. Esa justicia llegará. Porque el Señor es justo, es misericordioso. Y el Señor, y es parte de nuestra esperanza, el Señor va a pagar a cada quien lo que merece. A los buenos por sus obras buenas, a los malos por sus obras malas. Pero al final de cuentas el creyente que pone sus esperanzas en el Señor, es el que el Señor lo agarra y lo toma y lo lleva por la vida y lo pone y lo entrega el día de partir de esta tierra, lo pone con su Padre, se lo entrega a su Padre. Es muy importante tener eso en cuenta. Y es un tema muy importante porque es el dolor mayor que hay en la tierra, perder un ser vivo, a un ser querido. ¿Y qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros, como dice Pablo, nos entristecemos, pero como lo hacen los paganos, es decir, sin esperanza. Es muy importante que tomemos la esperanza escatológica, porque eso nos va a mover, porque incluso eso va a ser un ejemplo de lo que nos espera, pero de lo que tenemos que trabajar nosotros aquí en esta vida como creyentes, como cristianos, como católicos, porque tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Hay que pedir al Espíritu Santo para que se derrame sobre nosotros y que nosotros tengamos el poder de ir transformando poquito a poquito. Hermano, no quieras acabarte el mundo, no quieras transformar todo el mundo, no. Tú ve siendo fiel en las poquitas cosas y el Señor va a ir confiando más. Ve creciendo, ve pidiendo, ve poniendo tus esperanzas y el Señor va a ir haciendo tu esperanza, va a ir haciendo tu fe más grande poco a poco, va a ir haciendo crecer tu amor en tu corazón. Es que no hay nada que tú puedas transformar por ti mismo. Por más meditación que hagas, por más que leas las Sagradas Escrituras, por más servicios, por más carismas que tengas, hermano, si tú no pones al Señor en medio de ti, Él no va a dar fruto. Claro, hay que poner, como te digo, nuestro esfuerzo a manera de ofrenda para que Él lo transforme y lo multiplique. También es muy importante la esperanza de sus palabras, la fe que ponemos en sus sacramentos. Hermano, ¿por qué no pones tu esperanza? ¿Por qué no tú pones tu esperanza en Jesucristo sacramentado? Si realmente tuvieras fe, si realmente creyeras que está Cristo en ese pan, no llevarías tus problemas todos los días, no irías a llenarte del pan vivo de Jesús. Es algo que te dejo de tarea para que lo analices en tu vida. Y nos vamos a despedir por lo pronto de este programa. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Amando tu Iglesia. Soy Carlos Flores y espero que tengas una feliz y semana llena de paz. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Te voy a esperar, porque no te he dejado de amar.